En los apartados anteriores de este tema, lo que hemos visto es que cuando tenemos un sistema complejo con muchas variables, con muchos subsistemas, de tal forma que las variables de salida de un subsistema son a la vez entrada de otros subsistemas y tenemos muchas ecuaciones que representan el funcionamiento de cada uno de estos subsistemas, lo que tenemos que hacer es resolver estos sistemas, es decir, conseguir las funciones de transferencia entre las variables que a nosotros nos interesan, variables de salida, y unas determinadas variables de entrada que a nosotros también nos interesan. Para resolver estos sistemas, lo que hemos hecho ha sido operar con el sistema de ecuaciones que ligan todas las variables, de tal forma que hemos despejado la relación que nos interesa entre la determinada variable de salida y determinada variable de entrada. También hemos hecho otra cosa en estos apartados anteriores. Hemos representado gráficamente estas ecuaciones, de tal forma que la representación gráfica nos dice lo mismo que las ecuaciones, añadiendo la causalidad entre las variables. Pues bien, en este apartado lo que vamos a hacer es operar con esos diagramas de bloques, de tal forma que resolvamos, igual que antes, la relación entre determinadas variables de salida y determinadas variables de entrada, pero ahora no operando con las ecuaciones en sí, sino operando con los bloques que representan estas ecuaciones. Para ello vamos a ver a continuación la simplificación de estructuras de bloques. Vamos a ver solamente tres estructuras básicas que vamos a simplificar de forma inmediata. Simplificar significa que las vamos a reducir a un único bloque que relaciona la entrada y la salida. La primera estructura básica que vamos a ver es la estructura de bloques en serie, es decir, donde la salida de cada bloque es a su vez entrada al otro bloque, y así sucesivamente hasta obtener por fin la salida del sistema. Es importante, antes de hacer ninguna reducción, recuadrar qué es lo que vamos a reducir. Es decir, poner un marco alrededor de todos los bloques que tienen una estructura que nosotros vamos a reducir. Después de la simplificación de estos bloques en un único bloque, tendremos que tener evidentemente las mismas entradas y la misma salida que la estructura original. Vamos a ver en este sistema cuál es la relación de la salida respecto de la entrada. La salida valdrá la función de transferencia g sub n por x sub n menos 1. Y así sucesivamente hasta la x1 y luego la x1 en función de u. Es decir, que la salida valdrá g sub n por g sub n menos 1, punto suspensivo g sub 1 por u sub s. En esta expresión de aquí, que la hemos obtenido a partir del significado de cada uno de los bloques, de la ecuación que están representando cada uno de los bloques, tenemos por fin la relación que buscamos, la relación entre la salida y la entrada. Es decir, que lo que tenemos que hacer con la entrada es multiplicarlo por este conjunto de funciones de transferencia. Es decir, que todo el conjunto de bloques anteriores puede ser simplificado por un único bloque que tiene una función de transferencia justo la multiplicación de todas las funciones de transferencia. Esta es la simplificación de diagramas en serie. Vamos a ver lo que se denomina la simplificación de diagramas en paralelo. Igual que antes, nos interesa poner un recuadro de todo lo que vamos a simplificar, de tal forma que seamos conscientes de que todos esos bloques que tienen una única entrada y una única salida van a ser simplificados por un único bloque. Vamos a obtener, igual que hemos hecho en el caso anterior, la fórmula que obtiene IDS en función de la UDS. Y la IDS será x1 más x2, puntos suspensivos hasta más x sub n. La x1 es igual a u por g sub 1, más la u por g sub 2, más puntos suspensivos la u por g sub n. Es decir, volvemos a obtener una única fórmula que nos relaciona la entrada u con la salida i. Es decir, que podemos sustituir todos estos bloques por un único bloque cuya función de transferencia es justo la suma de las funciones de transferencia. Bien, estas dos simplificaciones son bastante básicas y bastante sencillas de ver. Vamos a ver la tercera y última simplificación. Es la simplificación de lo que denominamos una estructura de realimentación. La estructura de realimentación es esta de aquí. Tenemos una variable de entrada, llamamos i de referencia, que la restamos con la variable de salida, con una variable i, multiplicada por una función de transferencia. En el futuro veremos que esta función de transferencia es la función de transferencia de los sensores, que permiten obtener la variable i medida, que es la que usamos para compararlo con la i de referencia. Bien, pues esta diferencia es la entrada de una función de transferencia GDS que genera la salida. Como hemos dicho, la salida se multiplica por HDS para restarse de i de referencia. Bien, en este sistema queremos simplificar todo este recuadro con un único bloque que relacione i con la i de referencia. Para ello vamos a poner las ecuaciones que están representadas por esta estructura. Las ecuaciones son IDS igual a GDS por UDS. Y a su vez UDS es igual a I de referencia DS menos esta variable de aquí, que es HDS por IDS. Ya tenemos dos ecuaciones
que ligan todas las variables que aquí aparecen. Ahora bien, lo que nosotros estamos buscando es la relación entre la variable de entrada y de referencia y la variable de salida IDS, sin que aparezca en esa expresión ninguna variable intermedia como por ejemplo la UDS. Es decir, que la UDS de la ecuación de abajo debemos sustituirla por lo que vale la ecuación de arriba, de tal forma que inmediatamente al sustituirla podemos despejar IDS en función de I de referencia DS. Y eso es lo que hacemos y obtenemos que la IDS en función de la I de referencia DS es GDS partido por 1 más GDS por HDS. Esta ecuación es fundamental y la vamos a ver muchas veces en el curso, debido a que es la simplificación de una estructura de control, y la estructura de control es la que vamos a manejar básicamente en la siguiente parte del curso. Voy a comentar un poquito esta ecuación. Vemos que la salida del sistema en función de la referencia de esta salida es igual a una fracción, donde en el numerador está la relación entre la salida y la entrada cuando el bucle está abierto, es decir, cuando no existe realimentación, es decir, cuando esto de aquí está cortado, es decir, cuando la salida no se realimenta para calcular la variable manipulada del sistema. Por lo tanto, en el numerador de esta fracción tendremos la función de transferencia en bucle abierto del sistema, la función de transferencia entre la IDS y la I de referencia DS cuando no estamos realimentando la IDS. Y abajo tenemos 1 más la misma función de transferencia en bucle abierto del sistema multiplicada por la función de transferencia del sensor, multiplicada por la función de transferencia de la realimentación. Esto lo vamos a recuadrar de tal forma que nos quede claro que cuando tenemos una estructura de control como esta, podamos poner de forma inmediata la función de transferencia que liga la salida con la variable de entrada, que es la referencia que nosotros queremos que tenga la salida. Bien, tenemos 3 estructuras de control básicas que sabemos simplificar. Y con esto va a ser suficiente para resolver el ejercicio que hemos visto anteriormente. Este ejercicio de aquí, que representa un motor que tiene una tensión de entrada y un sistema eléctrico del motor que genera un par motor, que mueve un sistema mecánico que tiene que vencer un par resistente y que tiene que vencer un rozamiento viscoso para generar la omega o velocidad angular de salida. Pues bien, en este sistema que hemos visto justo en las secciones anteriores y que hemos resuelto simplificando las ecuaciones diferenciales que luego se han convertido en ecuaciones en transformadas de Laplace, ahora lo vamos a resolver este mismo sistema operando con los bloques, buscando las estructuras básicas que hemos visto que son simplificables. Vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, que queremos obtener en este sistema la relación entre omega ds y uds. Pues bien, en vez de operar con las ecuaciones, operaremos con los bloques. ¿Cuál será la relación entre omega y uds? En ese caso, el par resistente no nos interesa. Es decir, que el par resistente en valores incrementales sobre el punto de funcionamiento vale 0 y por lo tanto su transformada de Laplace valdrá 0 y aquí no habrá nada ni que sumar ni que restar. Por lo tanto, estamos buscando la relación entre omega y uds. ¿Qué será esto? Será este bloque en serie junto con un bloque en serie que simplifica toda esta estructura de aquí, toda esta estructura de control. Luego lo tenemos fácil. Esta estructura de control tendrá arriba K2 por 1 partido por JS más B y tendrá como realimentación K1 por esto de aquí. Esto es lo que vemos en este bloque. Tenemos por una parte el primer bloque que lo copiamos tal cual y por otra parte el segundo bloque que es una estructura de control y que queda simplificada por esto de aquí. Arriba la función de transferencia en cadena abierta y abajo 1 más la función de transferencia en cadena abierta por la función de transferencia de la realimentación. Aquí lo único que vamos a hacer es operar con estas fracciones, de tal forma que arriba me va a quedar K2 multiplicado por el denominador de esto, multiplicado por JS más B por LS más R. El JS más B del denominador se va con el JS más B del numerador y este LS más R se nos va con este otro LS más R de aquí. Por lo tanto, nos queda arriba solamente K2 y abajo solamente JS más B por LS más R más K1, K2, que es lo que aparece aquí. Esto es una operación sencilla de fracciones, pero lo he comentado con un poquito de detalle porque es la misma operación que nos va a permitir calcular ahora las otras funciones de transferencia que andamos buscando y construimos anteriormente, operando con ecuaciones. Pero ahora vemos que estamos obteniendo de una forma más sencilla, de una forma más visual, desde luego, y de una forma en la cual aprovechamos lo que hemos hecho para calcular una función de transferencia para calcular las siguientes. Vamos a calcular otra función de transferencia, por ejemplo, entre la omega y la P sub R. En ese caso, la UDS
vale 0 y tendremos que multiplicar este bloque en serie junto con un bloque que simplifica una realimentación en la cual la función de transferencia en bucle abierto de la función entre esto y esto es simplemente 1. Aquí tenemos una función de transferencia de valor 1 y donde la realimentación es exactamente la misma que antes. Luego, ¿qué tendremos? Tendremos que este JS más B se simplificará igual que antes con este JS más B del denominador, pero ahora el LS más R no se simplificará con nada. Es decir, que obtendremos como función de transferencia esta de aquí. LS más R en el numerador y abajo el mismo denominador que antes. Por supuesto, debemos observar este signo menos que relaciona el par resistente con la omega, que antes no lo teníamos. Igual que hemos hecho para resolver estas dos funciones de transferencia, la que liga omega con la U, la que liga omega con la P sub R, lo podemos hacer para resolver otras funciones de transferencia igual que hicimos antes. Por ejemplo, nos interesa la variable de salida IDS en función de la variable de entrada UDS. Para ello, lo que hacemos es multiplicar esto de aquí, esta función de transferencia de aquí, por una función de transferencia de un bucle de control que tiene en cadena abierta la relación que hay entre esto y la I, es decir, 1 en cadena abierta y en cadena cerrada 1 más todo esto de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, obtendremos el LS más R se anulará con este LS más R que pasa al numerador y nos quedará el JS más B que se nos queda en el numerador. Es decir, tendremos JS más B en el numerador y tendremos el mismo denominador que antes. Igualmente, y por último, obtendremos la IDS en función de la P sub RDS. Y la IDS en función de la P sub RDS, pues tenemos 1 partido por JS más B que multiplica la función de transferencia de esta estructura realimentada, que tiene en cadena abierta K sub 1 partido por LS más R y en cadena cerrada lo mismo que antes. Igual que hemos hecho el JS más B y el LS más R se nos simplificarán con este JS más B multiplicado por el LS más R. Por lo tanto, obtendremos finalmente la ecuación esta de aquí. Como vemos, hemos obtenido de una forma fácil, de una forma visual y de una forma con procedimientos bastante repetitivos para calcular las distintas funciones de transferencia y las cuales ha aparecido de forma natural el mismo denominador en toda la función de transferencia. Bien, esta simplificación ha sido hecha operando con los bloques y la podemos comparar con las simplificaciones que hicimos anteriormente para obtener las mismas funciones de transferencia donde tuvimos que operar con ecuaciones. Vamos a ver a continuación cómo esta simplificación de las tres estructuras básicas puede no ser suficiente para resolver algunos esquemas de bloques bastante complicados. Vamos a ver, por ejemplo, este diagrama de bloques de aquí, en el cual tenemos la relación que se muestra entre los distintos subsistemas. Vamos a parar un poquito para analizar este sistema y ver si podemos encontrar en él alguna estructura simplificable directamente. Es decir, si podemos obtener un conjunto de bloques en serie que recuadraríamos y simplificaríamos por un solo bloque, un conjunto de bloques en paralelo que recuadraríamos y simplificaríamos por un solo bloque, o un sistema de realimentación que lo igualmente simplificaríamos por un único bloque. Si lo observamos con detenimiento, vemos que aquí no existen esos bloques en serie, no existen esos bloques en paralelo y no existe una estructura de realimentación en la cual conozcamos ya cuál es la función de transferencia en bucle abierto y la función de transferencia de la realimentación. Por lo tanto, debemos de hacer algo con esa estructura para poderla simplificar. Una posibilidad sería, por supuesto, ir a las ecuaciones que están representadas por esta estructura y operar con las ecuaciones, pero eso es precisamente lo que queremos evitar. Queremos operar con los bloques de tal forma que podamos obtener la función de transferencia global entre la I y la U sin tener que operar con las ecuaciones que lo representan. ¿Cómo vamos a resolver estas situaciones como esta? Lo que vamos a hacer es siempre mover los bloques de tal forma que podamos juntar sumadores o que podamos juntar puntos de bifurcación, porque cuando juntemos sumadores, el orden de los sumandos no va a alterar la suma. Es decir, que nosotros podremos cambiar la estructura sumando primero un sumando y después el otro sumando, de tal forma que aparezcan estas estructuras básicas que hemos visto anteriormente. Es decir, si este bloque de G2 de aquí lo eliminamos, este sumador y este serían el mismo. Por lo tanto, nos aparecería una estructura de control donde tendríamos el G3 realimentado con H2 que se realimentaría y sería simplificable. ¿Cómo conseguimos eliminar estos bloques
para juntar sumadores, o este bloque de aquí para juntar este punto de bifurcación con este punto de bifurcación. Pues eso es lo que vamos a ver en los apartados siguientes. Antes de ello, voy a resumir en una frase nuestro objetivo. Nuestro objetivo, como aquí dice, es mover los bloques de la situación en la que están de tal forma que unamos sumatorios o unamos puntos de bifurcación. Y cuando los hayamos unidos, permutemos el orden de los sumandos o permutemos el orden de la bifurcación para que aparezcan de forma natural una de esas tres estructuras básicas que hemos visto que son simplificables. Vamos a ver a continuación cómo podemos mover esos bloques a través de los sumatorios o a través de los puntos de bifurcación. Vamos a ver en primer lugar cómo un bloque que está después de un sumatorio podemos quitarlo después del sumatorio pasándolo a cada una de las ramas sumando. Como hemos dicho anteriormente, es muy aconsejable poner un límite de lo que vamos a simplificar, de tal forma que cuando hayamos hecho la simplificación, la salida sea calculada de la misma forma que antes de la simplificación en función de cada una de las entradas. Nuestro objetivo es eliminar este bloque después del sumatorio, de tal forma que queden alterados los sumandos, pero que ese bloque haya desaparecido de aquí. ¿Cuánto deben valer estos dos bloques para que la salida sea calculada de la misma forma antes y después de hacer este movimiento? Pues evidentemente, antes la I valía U1 por G más U2 por G y ahora tiene que valer lo mismo. Es decir, aquí debemos de poner G de S y aquí debemos de poner G de S. De forma que la salida valga lo mismo que antes en función de cada una de las entradas. Un poquito más complicado es si lo que queremos es quitar el bloque de uno de los sumandos. Nuestra intención, una vez que lo hayamos quitado de aquí, es que queden afectadas las otras patas, es decir, el otro sumando y la salida, con unas funciones de transferencia que ahora calcularemos, pero que haya desaparecido de este sumando de aquí. Es decir, tendremos que poner aquí unos determinados bloques con funciones de transferencia, de la forma que la salida valga antes y después de este movimiento lo mismo en función de las entradas. ¿La salida cuánto valía en función de G1? G por U1. Luego aquí tenemos que aparecer G. ¿Y cuánto valía antes la salida en función de U2? Valía U2. Luego aquí debemos de poner 1 partido por G para que al multiplicarlo por G dé exactamente la misma aportación para formar la salida. Aquí tenemos los dos movimientos básicos que podemos hacer de un bloque cuando lo vayamos a mover a través de un sumatorio. No olvidemos que el objetivo es siempre juntar sumatorios para luego poder permutar el orden de los sumandos. Vamos a ver a continuación los movimientos a través de los puntos de bifurcación. En primer lugar, si el bloque está antes de la bifurcación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué bloques tenemos que usar para, quitando el bloque de función de transferencia antes de la bifurcación, qué debemos de poner en las ramas que vienen después de la bifurcación? Evidentemente, I tiene que valer lo mismo en función de la U. Es decir, estas dos variables de aquí tienen que valer lo mismo en función de la U. Es decir, que aquí debe aparecer evidentemente G de S. A continuación lo que vamos a hacer es mover G de S fuera de este ramal de la bifurcación y lo vamos a poner antes y en el otro ramal de la bifurcación. ¿Cuánto deben de valer ahora la función de transferencia que tenemos que poner en estos bloques? Pues evidentemente, como en I1 tiene que valer lo mismo que antes en función de U, aquí debemos de poner G de S. Y como I2 tiene que ser igual que antes, lo mismo que U, si aquí hemos puesto G de S, aquí tendrá que ser 1 partido por G de S. Luego esto de aquí es la manera de pasar un bloque antes de una bifurcación, afectando tanto la rama de antes como la otra rama en la cual se usaba antes el valor de U de S. Con estos movimientos de los bloques alrededor de los sumatorios y de los puntos de bifurcación, vamos a simplificar estructuras más complicadas como la que hemos visto anteriormente. Vamos a ponerla a continuación y vamos a resolverla. Esta es la estructura complicada, en la cual no aparece de forma inmediata ninguna estructura básica de control simplificable. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos dicho antes, juntar sumatorios para que, permutando el orden de los sumandos, aparezcan estas estructuras. O juntar bifurcaciones para que, permutando el orden de las ramas de la bifurcación, aparezcan esas estructuras. Hay varias simplificaciones posibles que podemos hacer. Por ejemplo, quitar este G2 de aquí, en lo cual nos aparecería que una estructura de control simplificable. Ahora bien, no es la única solución posible. Podríamos quitar G1 de aquí y unir este sumatorio con este sumatorio. Vamos a hacer esto.
Vamos a quitar Jesús 1 de aquí y para ello os aconsejo que antes de hacer la simplificación recuadréis qué es lo que vais a simplificar. Esto es lo que recuadramos. Vamos a simplificar todo lo que está aquí dentro, es decir, tiene una entrada y dos entradas y tiene una salida. Y cuando ya hemos hecho la simplificación, tenemos que tener igualmente la misma salida calculada de la misma manera en función de las dos entradas. Este Jesús 1 podría ir para la izquierda de este sumando o podría ir para la derecha de este sumando. Vamos a pasarlo para la derecha de este sumando. Por ejemplo, al pasarlo hacia la derecha nos quedará aquí un bloque, este bloque de aquí desaparecerá y nos quedará aquí un bloque que tendrá de valor ¿cuánto? Evidentemente Jesús 1. Y nos quedará aquí abajo otro bloque que tendrá de valor ¿cuánto? Pues como antes esta salida valía exactamente menos esto de aquí, pues ahora tiene que valer, si aquí hemos puesto un Jesús 1, aquí tendrá que valer 1 partido por Jesús. Es decir, nos queda esto de aquí. Es muy importante que hagamos la comprobación de que la salida, antes y después de hacer la simplificación, valen exactamente lo mismo. Me voy para atrás. Antes de hacer la simplificación, esta salida de aquí valía U1 por G1 más o menos esta variable de aquí. Y ahora, una vez hecha la simplificación, vale G1 por esto de aquí menos 1 partido por G1 multiplicado por G1, es decir, menos esta variable de aquí. Luego es correcta la simplificación que hemos hecho. Con esto de aquí podemos poner este bloque en serie con este de aquí y este bloque de G1 en serie con G2. ¿Y con ello nos aparece alguna estructura básica que podamos simplificar? Pues todavía no. Todavía tenemos que este G4 nos está estorbando. Luego vamos a sacar este G4 de aquí y lo vamos a pasar a este lado de la bifurcación. O podemos pasar al otro lado, pero vamos a pasarlo a la izquierda. Multiplicamos G3 por G4 y aquí nos aparecerá el H2 multiplicado por 1 partido por G4. Vamos a comprobar igualmente que valen lo mismo antes y después de la simplificación. Voy a ir para atrás. Aquí teníamos esta variable i que se calculaba como la salida de G3 multiplicada por G4 y esta variable que entraba en H2 que se calculaba como la salida de G3. Una vez que hayamos hecho la simplificación, tenemos que la i vale la salida de G3 multiplicada por G4 igual que antes y esta variable de aquí vale la salida de G3 multiplicada por G4 y multiplicada por 1 partido por G4, es decir, vale lo mismo que la salida del bloque G3, es decir, vale lo mismo que antes. Me voy para antes, yo tengo esta relación y me voy para después y yo tengo esta relación. Luego está bien hecho este movimiento del bloque G4 a través de la bifurcación. Ahora que tenemos, con lo que tenemos ya operado, pues tenemos G3 multiplicado por G4, que da lugar a una variable que por un lado va a multiplicar por aquí arriba, multiplicándose por H3, por otro lado genera la i y por otro lado se realimenta mediante dos ramas, una esta de aquí y otra esta de aquí. Vemos que estas dos ramas son dos ramas en paralelo, puesto que alterando el orden de los sumandos, nosotros podemos sumar primeramente estas dos ramas y el resultado de la suma, luego sumarlo con u para el resultado meterlo en G1 y G1. Es decir, que primeramente vamos a multiplicar H2 partido por G1 por 1 partido por G1 y el G4 por G3. Y a continuación lo que hacemos es hacer obvio que podemos alterar la suma. Es decir, sumamos primero la salida de las dos ramas y el resultado es lo que realimentamos. Lo mismo hacemos obvio que la salida de aquí va en paralelo a estas dos ramas. Para que se vea, voy a ir para atrás, donde se ve que estas dos ramas se suman con un determinado orden para formar esta variable y esta salida de aquí va con un determinado orden para formar la salida y para ir por H3. Hago obvio que esta variable de aquí entra simultáneamente en las dos ramas y hago obvio que las salidas de las dos ramas se suman. Y ahora ya sí que tenemos una estructura en paralelo que podemos simplificar. Y además aquí tenemos también de forma obvia una estructura de realimentación que también podemos simplificar. Es decir, aquí al simplificar esta estructura de realimentación tendremos arriba G3 y G4 y abajo tendremos 1 más G3, G4 por H3. Y aquí tendremos las dos ramas en paralelo que bastará con sumar la función de transferencia de ambas ramas. Es decir, operando nos queda esto de aquí. Aquí lo que hemos dicho, la estructura de control y aquí la suma de las dos ramas. Ahora ya nos quedan estructuras completamente simplificables que se ven a simple vista. Es decir, estos son dos bloques en serie que nos quedará G1 por G2 por G3 por G4 en el numerador y abajo nos quedará 1 más G3, G4 por H3. Y todo hecho está realimentado con esta función de transferencia.
Luego la función de transferencia global que nos quedará será todo esto en el numerador y en el denominador 1 más todo esto de aquí por la función de transferencia de la realimentación. Es decir, todo esto de aquí es lo que nos queda como función de transferencia global. Simplificando aquí estas operaciones con fracciones, nos queda finalmente esta función de transferencia entre la IDS y la UDS. Una función de transferencia que hemos obtenido simplemente operando con bloques, es decir, sin ir a las ecuaciones que representaban el sistema. Y con ello hemos cumplido nuestro objetivo de obtener la función de transferencia de la IDS en función de la UDS. Y con esto acabamos este capítulo. Y quiero recordar cuáles son los objetivos de este capítulo. Los objetivos de este capítulo ha sido, cuando yo tengo un sistema con distintos subsistemas, donde las variables de unos subsistemas son entradas a otros subsistemas, es decir, un sistema complejo con muchas variables, mi objetivo ha sido el que hemos obtenido finalmente en este ejemplo, obtener la función de transferencia de mi salida, mi función de entrada, cuando yo tengo un sistema muy complicado. Con esto terminamos toda la parte de modelado y a continuación, en temas posteriores, vamos a empezar la siguiente parte, que es la parte de análisis, la parte de una vez que yo tengo mi función de transferencia, que he sido capaz de simplificar y modelar el comportamiento del sistema mediante un modelo en función de transferencia, ser capaz de poder extraer conclusiones sobre el comportamiento que va a tener el sistema, en concreto sobre el comportamiento temporal que va a obtener el sistema, lo cual haremos en los temas siguientes.